hasiko gara jardunaldiekin, udalerrien erronkak eskola kirolean, eta hasteko eta jardunaldiei hasiera emateko Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirol zuzendaria den Jon Redondori emango diot hitza. Egun on denoi, pixkat atzeratu ingea, baina usteet jendea zegoela guandikan sartzeke. Hasi aurretik, eskertu gaurko jardunaldi honetara etorri izaten guztioi. Aurtengoa eskola kirolaren kudeaketaren inguruko 3. jardunaldia daukagu. Orain dela 2 urte hasi ginean, eta lehendabiziko edizioan egin genuna izan zen erakunde ezberdinetan zauden praktiken azalpen bat. Ikastetxe ezberdinetan nola antolatua dagoen eredua, azken finean eskola kirolaren eredua, baita ere klubetan eta ikastetxeen arteko esperientziak nolakoak dian, eta hori izan zen bizka bat lehendabiziko urtean egin genuen jardunaldia. Dakizuen moduan jardunaldi hau foru aldundien eskutik ere antolatzen dugu, eta kasu honetan Bizkaiko foru aldundiaren laguntzarekin, eta nik uste leku aproposa jarri digutela hemen trinketeko egoitza honetan. Iazkoa, la edición de ayer, la edición del año anterior, lo aprovechamos también para hacer una reflexión acerca de la historia del deporte escolar y sobre todo que fuera válido para la reflexión que estamos haciendo para la nueva ley del deporte. Daki zuen moduan, gobernuak dauzka 3 lege aurre ikusita parlamentura eramateko, eta lege horietako bada kirol lege berria, indarrean dagoena 98. urtekoa da, eta kirol lege berri horretan hanketako bat eskola kirola izan behar duenez, aprobetxatu genuen reflexio egiteko, eta iazko edizioan zauden erronkak eta hori kontutan izateko bai guk egin behar dugun lege horretan, eta batez ere lege horrek ondorioz ekarriko duen dekretuaren barnean. Eta gaurko jardunaldia, izenburua ikusten duzuen bezala, udalerrien erronkak eskola kirolean, retos municipales de deporte escolar. Es verdad que en la ley del 98 hace una mención un poco genérica acerca del papel que tienen que tener los municipios en el deporte escolar, y la idea que tenemos es que ese papel tan genérico que incluye la ley pues lo podamos acotar y lo podamos debatir entre todos nosotras y nosotros. Azken finean, gaurko ekitaldiaren erronka da 10 gai jarriko zaizkizue, nik uste ondoren izango dian 3 maitaldeetan, eta helburua da gai horiek aztertzea, gai horiek jorratzea, eta zuen ekarpenak ere ekitea gero dokumento batean txertatzeko, eta dokumento hori ere guretzako, kasu honetan gobernutik, eta baita ere foru aldundietatik egiten dian politikatan hori txertatu alizateko. Besterik gabe, eskertu danon presentzia, eskertu ere Bizkaiko foru aldundiari jarri digun txoko hau eta egindako lana, eta ea aprobetxagarri izaten danentzako, eta besterik gabe, Carlos Sergiori emango diotitza, nire ondoren hitz egin dezan. Mila esker. Bueno, preguntan Ori. Yo voy a ser breve porque yo creo que John ha hecho, como siempre, un buen resumen, y el que va por detrás, pues lo único que toca es agradecer la presencia de todos y todas a este foro, a esta casa del deporte, porque aunque es el Vizcaya Frontoia, un poquito más a la derecha tenemos Quiro de Echea, que es ese centro neurálgico donde el deporte de Vizcaya día a día está pensando, está trabajando para ir creciendo, y creciendo de una manera muy clara, en equipo. Porque si algo tiene el deporte es el trabajo en equipo. Y las personas que hoy estamos aquí reflejamos ese equipo que queremos que sea el deporte y donde tenemos que trabajar. Hay personal técnico que trabaja en entidades deportivas, hay personal técnico que trabaja en entidades deportivas que son clubes o que son de tipo municipal, hay también concejales, tenemos también al Gobierno Vasco, tenemos Diputación Foral de Vizcaya, tenemos de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, es decir, en este gran país que es Euskadi, si queremos ser diferentes, si realmente queremos ser diferentes para ser mejores, para ir mejorando, el trabajo en equipo es inexcusable. Y por tanto, jornadas de este tipo nos parecen siempre muy interesantes. ¿Para qué? Para seguir avanzando en algo que a todos nos llega. ¿Dónde? En el corazón. Porque para todos los que estamos aquí seguramente el deporte es nuestra pasión. Empezamos jugando de pequeños y esa pasión se ha convertido en nuestra profesión. Pues ese futuro que se
encara, que tenemos que intentar mejorar, que tenemos que dejar una mejor herencia para nuestros posteriores, empieza hoy. Y empieza hoy en esta jornada de retos que hacemos con la Escuela Vasca del Deporte, con la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, y que queremos que sea un punto de partida para un futuro mejor. Que las reflexiones que hoy se toquen aquí, de las consecuencias, de las conclusiones que lleguemos hoy aquí, nos permitan trabajar en esa gestión del deporte escolar futura que haga que nuestros niños y nuestras niñas hagan deporte, pero al mismo tiempo también se preparen ¿para qué? Para recoger nuestro relevo. Porque nada lo que hagamos hoy no tiene consecuencia en el futuro. Y por tanto, lo que hoy podamos tratar, lo que hoy podamos mejorar, lo que podemos consensuar, nos va a permitir que el futuro sea mejor para ellos y para nosotros. Así que, sin más, agradeceros el que hoy estéis aquí con todos y con nosotros, y que sea una jornada bonita, agradable, caras conocidas, la mayoría de todas, y que podamos, sobre todo, llegar a buenas conclusiones, llegar a conclusiones factibles que nos permitan eso, un mejor futuro para el deporte escolar. Mila esker denoi. Bueno, gaian sakontzen hasteko, ondoren Oskar Martin etorriko da. Oskar, mesedez, igo zaitez. Eta, berak egin duen lan bat aurkeztuko dugu. Bera kaiteko kidea da, eta kaite jaso zuen enkargoa lan bat egiteko, kasu honetan, udalerrien erronkak eskola kirolean izenekoa. Eta berak lan hori garatu du, eta horren berri emango digu ondoren. Oso ondo. Bueno, egunon. Gracias primero a la organización por la oportunidad y a CAIT por permitirme participar en este proyecto. El Observatorio del Deporte Municipal da comienzo en 2015 de la mano de CAIT. En aquel momento los objetivos que se plantearon, entre ellos estaba el deporte escolar en el punto número 7, sin embargo aquel punto no se desarrolló. Ahora, de la mano del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya como organizadores y de Araba y Guipúzcoa como colaboradores, se ha generado este proyecto a fin de hacer una fotografía de lo que acontece en el deporte escolar en estos momentos. Bien, la muestra se ha partido de la base de la ley de bases de régimen local, en el sentido de que se han diferenciado las categorías en función del número de habitantes de los municipios. Es decir, se pretendía que hubiese 3 municipios de cada categoría. Evidentemente en Áraba, que no tenemos municipios en la categoría de 20.001 a 50.000 ni de 50.001 a 100.000, pues solo podían participar 3. Es decir, finalmente se invitaron a 13 municipios de los 3 territorios. Gasteiz finalmente decidió no tomar parte, por lo tanto la muestra se ha quedado con 12 participantes, lo que representan un 4,78% de los municipios de Euskadi, y esto a su vez representa un 36,81% de la población. Vale, el objeto de estudio evidentemente son los municipios y cuál es su actuación en deporte escolar, pero basándonos en lo que están obligados a realizar en función de lo que los preceptos legales les indican, es decir, de la ley del deporte escolar, de la ley del deporte y del decreto de deporte escolar. Se han sacado 58 indicadores de 5 variables, una de datos generales, otras económicos, social, personal y técnica. Vale, el proceso se generó el cuestionario con lo que se quería averiguar a partir del trabajo conjunto entre Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco, técnicos del Gobierno Vasco, el propio CAIT y yo, y a partir de ahí se hizo el contacto con los 12 técnicos de los municipios de Euskadi que participaron, se les explicó el proyecto, se les pasó el cuestionario, se recogió y se ha analizado. Estos son los preceptos por los que vamos a visualizar cuál es la realidad del deporte escolar en Euskadi. Es decir, los 7 preceptos que los municipios están obligados a llevar adelante en deporte escolar. Los iremos analizando uno a uno, ¿vale? Bien, la primera pregunta que nos hacíamos era
sí, efectivamente, los municipios tienen volumen de niños en edad de deporte escolar a los que atender. Bueno, observando el Eustat, efectivamente se tiene los porcentajes de población promedio que los municipios tienen que tener preparado para poder atender es un 10,2%. Este es el perfil que sacamos de la parte económica de los municipios de Euskadi. En él vemos reflejados los promedios en cuanto a presupuestos del ayuntamiento, del área de deportes, de la parte de deporte escolar, del gasto que se genera para los funcionarios, para los subcontratados, de las aportaciones económicas que hacemos a partir de las subvenciones o las ayudas, de las aportaciones que hacemos a eventos, del gasto medio que supone para cada municipio un niño de deporte escolar, etcétera. Vamos a ir desarrollando algunos de estos puntos en las siguientes diapositivas. Vale, como observáis, el 91,7% indica que la entrada a las instalaciones deportivas de los municipios es gratuita. Por lo tanto, esta es la primera e importante parte en la que los municipios aportan su grano. Si observamos un poco la comparativa de gasto en deporte habitante y en gasto para los niños de deporte escolar entre 7 y 16 años, observamos que el promedio de gasto por habitante es de 119,68 euros, mientras que para los niños son 48,27. Los municipios están soportando, como he dicho antes, un 10,20% de carga de habitantes en deporte escolar y se están gastando del presupuesto del presupuesto total de los ayuntamientos un 0,35%. Como veis, hay diferencias significativas entre unos municipios y otros, pero el promedio es el que os acabo de comentar. En cuanto a las ayudas económicas, el 100% de los municipios otorgan ayudas económicas. La pregunta que nos hacíamos es si a la hora de entregar esas ayudas económicas se tienen en cuenta los criterios específicos propios orientados al cumplimiento de la normativa del deporte escolar, aquellos de la polideportividad, la igualdad, la inclusión, etcétera. Bien, pues un 66,7% sí tiene en cuenta en sus ordenanzas municipales este tipo de conceptos, mientras que un 33,33% indica que no. Aquí quizás sería conveniente pues, consensuar unas bases tipo en el que todos los municipios pudieran tener, en el que pudiéramos incluir estos criterios y a partir de ahí, y evidentemente con la cabida propia de la realidad de cada municipio, que generen las ordenanzas. Asimismo, se ha preguntado si se tiene control de en qué se gastan las entidades a las que están destinadas estas ayudas, en qué se gastan ese dinero. Bien, un 83,3% sí dicen que lo tienen controlado, sí que revisan hacia dónde va ese dinero, mientras que un 16,67% indica que no sabe dónde se destina. Observando ya los preceptos propiamente, vamos a comprobar si cumplen los municipios o no cumplen con ellos. Bien, un 91,7% sí cumple el ceder instalaciones para deporte escolar frente a un 8,3% que no. Que en este caso argumentan que no es competencia de los ayuntamientos. Los preceptos también indican que se ha de hacer coordinadamente con los órganos forales. Se preguntó si se hace y en un 58,3% sí se hace. En ese 58% están incluidos todos los municipios de Guipúzcoa. Por otro lado, en el 41,7% que indica que no se coordinan con los órganos forales, con los servicios de deporte de las diputaciones, todos los municipios que están incluidos en este grupo están por debajo de los 50.000 habitantes. Como conclusión, podemos decir o afirmar que los municipios de Álava no se coordinan con su diputación,
que los municipios de Vizcaya se coordinan 40% frente al 60% que no se coordina, y los municipios de Guipúzcoa se coordinan todos. La frecuencia de reuniones para hacer este tipo de coordinación es variopinta. Unos lo hacen una vez al año, otros mensualmente, trimestralmente. Dicen que afirman que otros a demanda o que tienen una relación continua. La principal forma de participación de los municipios es evidentemente cediendo las instalaciones para el uso y la práctica del deporte escolar. Pero el decreto permite otro tipo de acciones. No las define, pero la permite. La pregunta es, ¿qué otras acciones realizan los municipios al margen de las de la cesión de las instalaciones deportivas? Indican que aportan las ayudas que hemos mencionado antes, que organizan jornadas técnicas, que participan en los Juegos de Euskadi, que acogen a niños de otros municipios, que colaboran con las federaciones y por tanto ceden las federaciones este tipo de instalaciones, que se coordinan los municipios de las comarcas para que el deporte escolar sea más efectivo, que contratan a empresas y a técnicos especializados para desarrollar los programas, que generan programas propios y que forman a los técnicos y a los educadores responsables del deporte escolar. Pero al margen de las actividades propias del programa escolar, preguntamos si hacen otro tipo de actividades, si desarrollan o generan otro tipo de actividades. El 91,7% indica que sí, que lo hacen. Integran actividades distintas, multidisciplinarias, en que en muchos casos no se contemplan en los programas forales. La Organización Mundial de la Salud viene indicando la necesidad de que los niños y niñas realicen un mínimo de 5 horas de actividad física a la semana. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué aportación están haciendo los municipios en este sentido? Bien, pues el promedio indica que a los municipios acuden 4 horas semanales los niños y las niñas. 5 horas a partir de la edad de alevín masculino. Bueno, entendemos que para una mejora continua del deporte local de nuestros municipios es importante que reflexionemos sobre ello, que nos sentemos a hablar sobre ello, que veamos por dónde vamos, cuál es nuestra realidad. Preguntamos si efectivamente se están haciendo estudios sobre el hecho deportivo en el deporte escolar y si se está visualizando esa realidad de los municipios. Tan solo el 17% indicaba que sí, y todos los municipios que están en este grupo, todos eran guipuzcoanos. El 83% indicaba que no. En cuanto a los eventos deportivos, que son una forma más de transmisión de la cultura deportiva para los niños y las niñas, el 100% de los municipios genera este tipo de eventos con un promedio de 10 eventos por municipio. Cuando preguntamos sobre el deporte para niños con necesidades especiales, aquí tan solo el 33% de los municipios indicaban que generan actividades para ellos. En deporte escolar son múltiples los agentes que toman parte. Las diputaciones, los clubes, las AMPAs, otros agentes, los ayuntamientos. La pregunta que nos hacíamos era cuál era la relación que tenían o que tienen los municipios con el resto de entidades a fin de ver cuáles son los pactos que toman para que el deporte escolar se desarrolle de una forma más efectiva. Bien, pues el 66,7% tienen este tipo de pactos, de los cuales el 25% lo hacen con la Diputación. Con la Diputación tan solo pactan a través de convenios o de otro tipo de pacto los municipios de Guipúzcoa. Con los clubes toman parte o pactan el 41,7%, todos a través de convenios, con 2 años ya de existencia o recientes, con 1 año. Con las AMPAs el 50%, aquí es con quien más pactan todos los municipios.
a través de convenios, de acuerdos o de otro tipo de pactos. Y con otro tipo de agentes el 16%. A la hora de ver cómo tratan los municipios el tema de las dos lenguas oficiales de la comunidad, bueno, pues no solamente en la ejecución de los programas, sino también en todo lo que significa el tema de la publicidad, documentos y demás, el 75% de los municipios indica que garantiza que las dos lenguas se utilizan en su aportación al deporte escolar, frente a un 25% que indicaba que no, y en ese 25% solamente había municipios de Vizcaya. La opinión de los técnicos es absolutamente importante. De hecho, este estudio y los que le sigan solamente se podrá hacer gracias a la aportación de ellos. Por tanto, desde aquí agradecer ese esfuerzo que realizan para responder a los cuestionarios, que no son cortos, que son muy extensos y que necesitan de tiempo para responder. Y aprovechando aquí, quisiera decir que sería tremendamente importante el consensuar qué indicadores queremos saber para nuestro deporte escolar o de deporte municipal en general, y que tengamos una forma de recogerlos todos por igual para que los resultados de los estudios que se hagan sean mucho más eficientes. Lo digo porque aquí han salido 58 indicadores, pero podrían haber salido muchos más que no se han podido sacar porque los municipios no han sido capaces de entregar toda esa información porque no la tienen desglosada o no la tienen recogida. Por tanto, este es un punto de partida que sería importante llevar a cabo. Cuando se les pregunta a los técnicos, bueno, pues cuál es esa relación que tienen con el resto de agentes, se les pidió que la calificaran del 1 al 5, siendo 1 que no hace falta hacer nada y siendo 5 que es necesario hacer mucho. Bueno, pues tan solo se libró la relación que tienen los municipios con los centros escolares. Con el resto de agentes, con las AMPAs, con los clubes, con la Diputación y con el Gobierno vasco, indican claramente que hace falta una mejora o una mejora bastante alta. Los aspectos a coordinar que solicitan, bueno, en principio solicitan que haya más reuniones entre las distintas entidades públicas, entre los distintos técnicos de las entidades públicas, para consensuar de una manera más eficiente cuáles son los pasos que verdaderamente tienen que dar los municipios. Que hay que hacer algo con el voluntariado dentro de las entidades deportivas, porque el hecho de que sean voluntarios, que no estén profesionalizados, que no tengan tiempo para este tipo de reuniones y de coordinaciones, impiden que la coordinación sea más eficiente. Consensuar las bases del deporte escolar y hacerlas respetar, fiscalizando más lo que se realiza y sancionando aquello que se está haciendo mal. Hacer una coordinación y comunicación mucho mejor y luchar contra la captación temprana de los clubes para con los niños. Siguiendo con la opinión de los técnicos, se les preguntó si era necesario consensuar los criterios y principios que se están llevando a cabo ahora mismo en deporte escolar. Bueno, el 75% indicó que sí, frente a un 16,7% que no y un 8,3% que no respondió. Si es necesario mejorar la comunicación, respondieron a partes iguales, un 33% que sí, un 33% que no, un 33% que no sabe no contesta. Bueno, por el volumen de los que dicen que sí y de los que no saben no contestan, igual sí que sería conveniente que la comunicación entre diputaciones y municipios pues sea mejorada. En cuanto a la frecuencia de reuniones, pues igualmente 25%, un 33% dice que sí, un 33% dice que no, un 41% no respondió. Parece evidente que sí que hace falta que haya más reuniones en las que se hable de cómo llevar a cabo nuestro deporte.
En cuanto a las debilidades, hablaban de debilidades del día a día y de debilidades genéricas. Del día a día, pues explican que les resulta tremendamente complicado hacer ver que la educación deportiva de los críos nunca puede ser unideportiva, que siempre ha de ser multideportiva y que por tanto en los primeros años de vida de los críos, siempre de la vida deportiva de los críos, tiene que haber múltiples deportes y no solamente uno, que es la tendencia que se está llevando. Por tanto, que esa especialización temprana que se está llevando adelante, pues que va en contra de la propia educación deportiva de los críos. Que observan falta de cumplimiento en los principios que el decreto indica, el de la polideportividad, el de la igualdad, el de la inclusión. Bueno, hemos visto antes los datos de municipios que hacen tomar parte a los niños con necesidades especiales y efectivamente el porcentaje es muy bajo, o sea que sí que se confirma que este tipo de criterios nos están llevando todo lo bien que deberíamos de llevar. Se están llevando demasiadas actividades hacia la competición y no hacia la formación o hacia la educación deportiva. Que los proyectos deportivos escolares pues dejan mucho que desear, principalmente porque no hay profesionales que los estén llevando. Y después las diferencias, ven como una gran debilidad las diferencias de interpretación que se hace del decreto de deporte escolar en los 3 territorios. Estiman adecuado que haya un consenso de mínimos, sí respetando la realidad de los distintos territorios, pero aunando los criterios. Cuando quisimos ver el perfil de los técnicos que están trabajando en deporte escolar, bueno, preguntamos muchas más cosas y aquí tuvimos problemas, no teníamos datos suficientes porque los municipios no los tenían recogidos. Pero sí pudimos ver que el 66,7% de los municipios tienen algún técnico que se dedica a deporte escolar, frente a un 33% que no. De ellos, el 28,57% son mujeres y el 71,43% son hombres, lo que evidencia que bueno, debemos de dar un paso a que mujeres tengan mucha más presencia en el deporte escolar en el aspecto técnico. En cuanto a la dedicación, bueno, tan solo un 8,33% indicaba que tenía una técnica especializada única y exclusivamente para deporte escolar y que de jornada tenían media jornada. El resto, el 91,6%, lo que hacen son técnicos que se duplican y hacen funciones de otros tipos de aspectos del deporte municipal y funciones de deporte escolar en medias jornadas o en 2 horas diarias o un 20% de la jornada. Bueno, esto que tenemos hoy aquí es evidentemente un órgano consultivo. Aquí hemos venido a generar una reflexión sobre nuestro deporte escolar y se pretendía saber qué es lo que ocurre en los municipios, si también tienen esos órganos consultivos en los que generar esa reflexión sobre el devenir de nuestro deporte escolar. Y bueno, tan solo el 25% de los municipios tienen órganos consultivos, el 75% no. De promedio intervienen en esos órganos un 21 personas, 5 son mujeres, 17 hombres, otra vez evidencia la diferencia en el sesgo de género, y la denominación de los órganos son el de Consejo de Deportes Escolar, la Mesa del Deporte o Asociación Local de Deporte Escolar. Bueno, el 100% de los municipios confirman que participan cediendo a las instalaciones deportivas, tal y como habíamos indicado antes. Pero en la ejecución del deporte escolar afirman que solo lo llevan adelante el 91,7%. El resto, el 8,3%, indica que no,
que para ellos sus instalaciones son un derecho de sus ciudadanos y, por tanto, si las instalaciones están libres para ser usadas, es decir, si quien viene a solicitar instalaciones para deporte escolar cumple con la norma general y los precios públicos, pues entonces, y están libres, pues entonces se les concede. Pero como norma que no las tienen. Preguntando por si son suficientes las instalaciones deportivas que tenemos para deporte escolar, pues indicar que el 33,3% de las convencionales dijo que sí, frente a un 66% que dijo que no. De las que tenemos en la calle libres para uso libre, esos frontones, esos recordamos libres, un 58% dijo que sí son suficientes, un 41% que no. Y para esos parques, plazas que tenemos para uso de actividad física de ocio activo, un 58% dijo que sí son suficientes, frente a un 41% que no. Parece evidente que sí que sería conveniente hacer una planificación de instalaciones y ver cuáles son las necesidades. Se pregunta también si toman parte los municipios, los servicios deportivos con los de urbanismo o los de ordenación territorial. Y la respuesta es que un 16% sí toma parte y un 83% no. Bien, cuando una entidad viene a hacer una actividad, los municipios están obligados a solicitar el permiso que la Diputación entrega. Un 87% indica que sí lo solicita, frente a un 12,5% que no, con los mismos argumentos que he explicado antes, de que es un derecho de sus ciudadanos utilizar las instalaciones. Sin embargo, cuando preguntamos si una vez que les han concedido el permiso a aquellos que no traían la autorización de la Diputación, un 50% dice que sí que revisa que esas entidades que solicitan cumplen con los preceptos del decreto, frente a un 37% que directamente no permite la actividad si no hay la autorización de la Diputación, y frente al 12,5% que responde lo mismo que en la anterior ocasión. Bueno, las conclusiones, como veis, son muchas, las he ido diciendo durante mi exposición. Y bueno, sin más, gracias por haberme escuchado, gracias a la organización y a KAIT. Muchas gracias. Bueno, ikusi dut jendeak apunteak eta argazkiak ateratzen zituela Oskarrek hitz egiten zuen bitartean. Lasai egon, ze Kirolaren Euskal Eskolak bidaliko dizue jardunaldiaren laburpena eta bertan erabili diren aurkezpenak eta beharrezko dokumentazio guztia, ondorengo asteotan. Aurkezpenekin bukatzeko, Carlos Sergiori pasako diot berriz ere hitza, eta berak hitz egingo dugu kasu honetan Bizkaian dagoen eskola kirolaren ereduaz. Berriz ere daukazu hitza. Bueno, egunon berriro. Óscar, muchas gracias porque me has hecho el resumen, con lo cual yo ya voy bastante más acelerado. En mi caso la presentación es un poco más filosófica o un poco más de soñar. Y está planteada... Disculpadme, tengo aquí algunos exalumnos, entonces uno ya cuando se pone encima del micro pues ya le sale ya la vena del profesor. Entonces está estructurada desde lo positivo, lo negativo y acabar con un mensaje de esperanza, ¿vale? El título, en este caso, es Modelo de Deporte Escolar en Vizcaya, 100% entorno educativo. Es decir, nuestro objetivo final, nuestro sueño, nuestra finalidad sería que realmente el deporte escolar fuese educativo. Pero para que sea educativo necesitamos generar un entorno. Óscar yo creo que ha hecho muy buena descripción de cómo es ese entorno, ¿no? De algunos datos de ese entorno, ¿no? Y ha dado ya algunas de las claves que yo voy a poner aquí encima de la mesa. Bueno, vamos a hablar un poco de los retos cuantitativos, que es la parte positiva, de los retos cualitativos, de Escola Kirola y un pequeño epílogo que pretende ser un canto a la esperanza. Bueno, nosotros en Vizcaya tenemos un reto claro en cuanto a la parte cuantitativa, que es lograr que el 100% de la población que participe en el programa de deporte escolar adquiera el hábito de practicar deporte. Es decir, nos gustaría que en ese programa de deporte escolar que impulsamos desde la Diputación Foral de Vizcaya, pues el 100% de la población escolar haga deporte, ¿no? Pensamos que es un objetivo al que tenemos que optar. Complicado,
porque nos encontramos que hay mucha gente que nos dice que hace deporte, pero no está dentro del programa de deporte escolar, con lo cual ya está bien, pero no dentro de nuestro programa de deporte escolar. Entonces, nuestro principal trabajo suele ser pensar qué cosas podemos mejorar en ese programa para que más niños y niñas participen en él. ¿De acuerdo? Incluso aquellos que nos dicen que no quieren hacer deporte, que también existen. Y luego también nos encontramos con que hay otras actividades que son deporte, pero que no les interesa meterse en el programa de deporte escolar por diferentes variables. Hay mucho deporte individual, asociado a veces a las artes marciales, o prácticas de tipo más estético, más de ritmo. Danza, por ejemplo, que tiene pues, una gran cantidad de niñas, algunos niños también, que la practican en Vizcaya, pero que no están dentro del programa de deporte escolar. Y también es actividad física como tal, pero no deporte, ¿no? Estamos siempre en esa línea. Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que año a año la inscripción de deporte escolar va subiendo. En números, para esta temporada, a falta todavía de corroborar, y en las actividades de competición tenemos 40.768 niños y niñas compitiendo. Que pensamos que es un número bastante interesante porque viene a reflejar algo así como el 60% de la población vizcaína de edad escolar, entendiendo esas edades entre 6 y 16 años. Con lo cual, partíamos en el año 2013 de entre 2.541 y se ha ido aumentando. ¿Cómo se ha ido aumentando? Bueno, básicamente aumentando el número de actividades que ofrecemos y también porque hay una mayor capacidad de acceso a la práctica deportiva. Y ahora veremos algún dato de por qué. Hicimos hace 2 años un estudio de la práctica deportiva y un poco en la línea que ha hablado Óscar, hablábamos de práctica deportiva organizada y no organizada. Es decir, decíamos, bueno, practicar deporte puede ser de manera organizada, es decir, con una persona o una entidad que lo organice, o puede ser que, bueno, pues vayamos al parque a jugar, o que en el patio del colegio juguemos, o que quedemos unos amigos para echar un partido, o para andar en bicicleta, etcétera. Entendíamos que eso también era deporte y que de alguna manera también teníamos responsabilidad en conocerlo. Porque si se hace ese deporte, pues de alguna manera, y en esas edades, nosotros tenemos que ver también de qué manera podemos impulsarlo, ¿no? Y además pensábamos que era muy interesante, porque el objetivo último que debe tener Eskola Kirola para nosotros es que dejemos la semilla de lo que tiene que ser una carrera a largo. Yo siempre digo que el deporte debería ser un rectángulo, no un triángulo. En nuestro modelo tradicional, el deporte se representa como un triángulo. Empezamos con una gran base y solamente unos pocos llegan. Y el objetivo, yo creo que en estos momentos tiene que ser que sea un rectángulo. Tanto se empieza, tanto se acaba a lo largo de su vida. Entonces entendemos que no siempre se hace una práctica deportiva, sobre todo en edad adulta, asociada a una institución, sino que muchas veces es práctica libre. Entonces nos parecía interesante empezar a ver que hay muchos niños y niñas en edad escolar que tienen esa práctica libre, que les podemos dejar una base para que hagan esa práctica libre. Entonces ahí lo que veíamos que es que el 95,6% practica deporte. Y nos parecía bastante interesante. Es decir, la gente que practica deporte escolar se acerca al 55%, pero todavía habría un 40% más que hace otro tipo de práctica deportiva. En aquellos datos nos daban que hay un 62,2% que lo hacen de manera organizada y no organizada. Y que hay un 20,4% que lo hace solamente de manera no organizada y un 13% que lo hace de manera organizada. Entonces, los datos la verdad que nos sorprendieron. Este estudio yo creo que tiene gran valor. ¿Por qué? Porque no fue un estudio de mandar una carta a las familias y no la rellenen. Fue un estudio que hicimos en las propias aulas. Y creo recordar, Javi me recordará mejor, fueron alrededor de unos 3.000 escolares, se fueron a unos 12 centros educativos y fue en el propio aula, con ellos y con ellas, que se les explicaba la pregunta y se les daba las opciones de respuesta. Por tanto, la información llega directa del sujeto que la practica. Perdón. Y quería dar un dato más, unido a lo que ha dicho Óscar, y nos daba más que la gran mayoría, más del 60%, practicaban más de 5 o 6 horas a la semana. Por tanto, estábamos un poco en los criterios que nos establecía la Organización Mundial de la Salud. Parece que a nivel cuantitativo vamos bien, pero hay una diferencia entre ser atleta y ser deportista, ¿no? Ser un cuerpo o ser alguien realmente implicado. Y ahí viene la parte cualitativa. Vale, bien, tenemos mucha gente haciendo actividad física, ¿no? Quemando grasa, quemando energía, consumiendo, quemando. Eso está muy bien. Pero nuestra pregunta era,
estamos haciendo deportistas realmente, con todo lo que implica esa palabra de deportista. Es decir, alguien que hace ejercicio, pero que al mismo tiempo lo hace en colaboración con otros, respetando unas normas e intentando disfrutar de esa práctica, eso lo estábamos consiguiendo y ahí entrábamos ya en el aspecto más cualitativo. Y entonces nos planteábamos que nuestro reto tiene que ser construir, junto al resto de agentes implicados, es decir, las personas que estáis aquí hoy, el entorno más adecuado para que la orientación educativa al deporte prevalezca en favor del desarrollo integral de las y los escolares. Es decir, si entendemos el deporte escolar, el deporte en edad escolar, como un instrumento para el desarrollo integral, tenemos que crear ese entorno. Tenemos que crear un entorno que, de alguna manera, comulgue en esa idea de desarrollo integral de las personas. Claro, esto en los centros educativos lo tienen muy claro. Nosotros aquí estamos formando personas para el futuro. Entonces, todas las personas que están trabajando en un centro educativo trabajan con esa finalidad, ¿no? Hacer personas para la sociedad. Pero la gente del deporte lo tenemos claro o no lo tenemos claro. Claro, es complicado, no es sencillo, porque hay entidades de muchos tipos. Hay entidades cuya finalidad es el deporte puro y duro. Hay entidades cuya finalidad es el alto rendimiento, cuya finalidad es la promoción, cuya finalidad es la recreación. Es decir, y hay personas además que tienen finalidades diferentes. Por tanto, es complicado recorrer ese camino conjuntamente si no hay una visión final, donde todos ganemos, donde todas ganemos. Pero nuestro objetivo tiene que ser ese, construir ese entorno. Entonces, vamos a ver un poco lo que tenemos. Bueno, lo primero que vemos es qué agentes implicados hay. Ese esquema está un poco antiguo, pero me gusta porque lo he ido utilizando bastantes veces y me parece que refleja un poco bastante bien lo que es el sistema deportivo escolar. ¿Qué tenemos lo primero? Pues tenemos al deportista, al escolar, que se relaciona directamente con quién, con un personal técnico, con un entrenador, una entrenadora. Ese es el primer subconjunto que tenemos ahí. Por tanto, ya tenemos al deportista y a los entrenadores. Ya tenemos esas personas que nos tienen que decir lo que quieren o lo que pueden aportar. Pero aparte de esas deportistas, tienen familias. Ya sé que una frase muy extendida en el deporte es que el mejor deportista es el deportista huérfano. Todos hemos vivido situaciones donde tienes que hablar con una persona que su interés es totalmente distinto al tuyo y donde entablar un diálogo un poco sensato y razonable por ambas partes, no quito ni una ni otra, ni le doy a una ni otra, suele ser complicado. ¿Por qué? Porque el interés de una familia, el interés de un entrenador no tiene por qué ser el mismo. Debiera serlo, pero no tiene por qué ser el mismo. A su vez también, esa familia se relaciona con quién. En este caso marcamos ahí, con una escuela, con un centro educativo. Tendríamos que ampliar. También se relaciona con un club. También se relaciona a lo mejor con un ayuntamiento, porque hay oferta deportiva escolar de los municipios. Cada vez hay más niños en Vizcaya, por lo menos, que practican deporte en clubes. También los hacen en los centros educativos. Y claro, el centro algo tendrá que decir. El club claro que lo dice, porque su finalidad última es el deporte. El ayuntamiento tiene una obligación de promoción de la práctica deportiva ante su población, unida a la Diputación también. Pero el centro dice, sí, nosotros queremos también promocionar la práctica deportiva y cedemos instalaciones. Una buena acción. Pero, yendo un poco a lo que decía Óscar, ¿nos preocupamos de lo que pasa? Bueno, luego seguiremos un poco. Pero al mismo tiempo vivimos una sociedad. ¿Qué quiere la sociedad del deporte? ¿Por qué hoy aquí estamos reunidas 100 personas preocupadas por el deporte? ¿Por qué algo querrá la sociedad de ese deporte? ¿Qué queremos? ¿Construir deportistas de alto rendimiento? A mí personalmente me parece que ese puede ser un objetivo razonable. ¿Por qué? Porque generan buenos modelos. Modelos que de alguna manera nos van a ayudar ¿a qué? A que más niños y niñas quieran practicar deporte. No me parece mal. Pero seguramente lo que quiere la sociedad es que tengamos una ciudadanía activa. En estos momentos parece una cosa clara, ¿no? Nos estamos encontrando con cada vez una población que es más longeva y que parece que el deporte, la práctica deportiva, la actividad física le ayuda a llegar a esas edades más avanzadas con una mejor calidad de vida. Y, bueno, pues produce menos gasto a nivel de sanidad. Bueno, pues la gente que nos gusta el deporte, que somos apasionados del deporte, decimos, bueno, pues vamos a coger este
este camino que nos dejan ahí, porque a lo mejor nos viene bien a nosotros y a nosotras. Vale, está bien, no es finalidad última, pero también nos animamos. Y a su vez también hay unas instituciones que legalmente tienen obligaciones. Y es cierto que en algunos casos están muy bien definidas, pero en otros casos pues quedan un poco difuminadas, porque cuando hacemos normas, pues las normas, yo siempre digo, en una relación muy convulsa que tenemos siempre entre federaciones vascas, federaciones territoriales, que una palabra, y las federaciones se coordinarán. Dice, la palabra está muy bien. Dice, ¿y coordinar qué significa? A ver quién coge el teléfono antes. Para llamar al otro, para decirle, oye, ¿qué? ¿Quedamos y hablamos? No, porque no dice, la federación tal llamará al otro. No, coordinarán, que es una palabra fabulosa, que a todos nos gusta mucho, pero que luego genera un espacio ahí muerto que nadie sabe quién tiene que dar el primer paso. Y a veces son temas de orgullo los que se piden darlos, ¿no? Entonces, en esa normativa que tenemos, que está muy bien enfocada desde mi punto de vista hacia la finalidad última, sin embargo no nos ayuda a determinar cómo gestionar esas finalidades. Y en todos los ayuntamientos tienen que hacer instalación, pero a gratis o pagando. Ya hemos visto ejemplos de que algunos son a gratis, otros son pagando. Se tiene que preocupar en estas edades. ¿Con quién lo hace? Bueno, hay dudas. La Diputación también tiene sus obligaciones, pero ¿hasta dónde llega? Hoy yo he escuchado, y me ha parecido muy interesante, que tenemos que abrir vías de diálogo con los municipios para escucharles también y para saber lo que ellos quieren hacer y lo que no quieren hacer, o lo que pueden o lo que no pueden. Pues yo creo que desde Diputación recogemos ese guante. Es decir, hay toda una serie de agentes que al final trabajan para un mismo objetivo, para una finalidad, desde posiciones distintas y que muchas veces o no se conocen o que no tienen un diálogo continuo para poder recorrer ese camino. Y hoy, la jornada de hoy, en un primer paso venía a ser eso. Vamos a escucharnos y vamos a ver qué cosas podemos poner encima de la mesa para recorrer ese camino conjuntamente. Pero claro, hablamos de un entorno. Y yo os puedo hablar del entorno que tenemos en Vizcaya. Y vamos a dar algunos datos. Algunos datos que algunos además los ha corroborado Óscar. Lo primero, en Vizcaya participan 700 entidades en deporte escolar. Y tenemos una tendencia clara a que cada vez más clubes deportivos participen en deporte escolar, frente a menos centros educativos. Si en el inicio, lo que fueron los primeros pasos del deporte escolar, los centros educativos estuvieron muy presentes, cada vez esa línea se está dando la vuelta. Cada vez hay más clubes deportivos que participan en deporte escolar. Cada finalidad de un club deportivo, promoción de la práctica deportiva. ¿De qué tipo? ¿Participativa o de rendimiento? Bueno, ahí hay una primera duda. Deportistas, alrededor de 45.000. ¿Qué quieren los deportistas? Cada día hay nuevas modalidades. En Vizcaya tenemos actividades deportivas 100. Cada una con una característica distinta, cada una con una necesidad distinta, cada una con un tipo técnico distinto, con una finalidad distinta. Todo eso hay que encajarlo. ¿Instalaciones deportivas? Pues en lo que yo conozco, y aunque no tenemos un dato 100%, la gran mayoría son municipales. Habrá algún club, habrá alguna entidad que sea privada, centros educativos grandes que tienen sus propias instalaciones, pero en general, la línea general es municipales. Incluso considero municipales a centros educativos públicos que el ayuntamiento es quien se encarga de abrir y de mantener. Por tanto, tiene responsabilidad directa en la cesión de esa instalación. Sin las cuales no podría haber deporte escolar. Pero la pregunta que ha apartado Óscar es: ¿y sabemos lo que pasa en esas instalaciones? O, oye, mira, a mí ya me hacen la labor de que haya 20 niños, niñas jugando y ya me vale. El cómo no me llega. Bueno, cuando además nos dicen que no, que tenemos que controlarlo, que no es nada fácil. Financiación del deporte escolar. Pues público-privada. Porque la Diputación aporta, los ayuntamientos aportan, ¿sí? Y luego, cada vez más, hay cuotas. Es decir, los clubes, las entidades, de alguna manera son empresas de servicios, porque también cobran por participar en deporte escolar.
Las diputaciones, hacemos mucho esfuerzo. A mí cuando me dice un club, hombre, es que lo que dais vosotros, yo siempre digo, en tu presupuesto incluyes el coste real de la cesión de instalaciones. Es decir, si tú pones al final de año las horas que te han dejado la instalación municipal, el coste real que tiene, tú lo metes en tu presupuesto. Y entonces a lo mejor duplicas el presupuesto. Porque claro, cada instalación, abrirla, dar a luz, el agua de las duchas, etcétera, 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 limpieza, todo eso cuesta un dinero. Y si yo juego, participo en un centro público, pues hay que abrir, hay que pagar. Alguien paga ese tema. ¿Sí? Aparte, en deporte escolar en Euskadi somos un poco distintos, que está muy bien. Claro, no pagamos inscripción por participar, en las competiciones por lo menos. No pagamos licencia, ¿sí? Y en algunos casos incluso no pagamos ni arbitraje. Y eso además lo hacemos porque creemos en ello y se apuesta por ello. Pues está muy bien, pero luego habrá una responsabilidad de ese tema en esa financiación público-privada. Personal, pues un factor clave, ¿no? Si esto avanza es por las personas. ¿Qué tenemos? Yo solamente voy a hablar de un dato que hay en Vizcaya. Baja estabilidad del personal. Cada año entran y salen en deporte escolar de Vizcaya 1.000 personas. Los ratios de estabilidad que teníamos, más o menos en 5 años, es un 60-40%. Es decir, 40% se quedan, 60% se van. Es decir, estamos reinventando continuamente un sistema. Reinventándolo continuamente. Si a eso le unes que cada año entran alrededor de unos 3.000 niños en deporte escolar con sus respectivas familias, cada año empiezas de cero. O sea, es un sistema muy inestable, que nos requiere de muchos esfuerzos. Pero por ahí a lo mejor tenemos una línea de trabajo. Y por último, la dirección de esas entidades. Voluntariado. ¿Sí? Personas que dedican su tiempo de manera voluntaria en beneficio de los demás. Con máximo respeto. Máximo respeto. Pero, también hay que decirlo, muchas veces con intereses particulares. Mi hijo, mi hija hace deporte en tal, entonces me meto. Y el día que lo deja, yo me voy. ¿Y qué queda detrás? Un erial. Queda un desierto. Y volvemos a empezar. Entonces, claro, en este sistema, en este entorno, a veces es muy complicado crecer. Y aún así todo, a nivel cuantitativo, los números son buenos. O sea que yo creo que desde ahí tenemos que felicitarnos. Pero tenemos que saber, y yo creo que todas las personas que estamos aquí somos conscientes de ello, que nos podemos pegar un gran batacazo en el futuro. Porque la sociedad nos está pidiendo más. No sé si nos da más, pero sí que nos pide más. ¿Has hablado de cuánto era el presupuesto? 0,37. Bueno, no voy a preguntar a los concejales que están aquí de deporte, ni al director de actividad física y deporte, ni en mi caso como responsable de Diputación, en qué lugar tiene deporte presupuesto en nuestras entidades. A pesar de toda la carga que nos dan, o toda la responsabilidad que nos marcan. Es una autocrítica, sin más. Y orientación educativa. Sí, ahora, no, joder, queremos que el deporte sea educativo. Claro, muy bien, eso está muy bien. ¿No? Deporte, educación, joder, pues perfecto. ¿Pero qué ocurre? Pues que nos falta ¿qué? Nos falta personal formado y, ojo, al que podamos dar estabilidad y entidades implicadas. Y cuando hablo de entidades, hablo de entidades que se crean esto. Y luego, en una de las mesas, hablaremos de un concepto que a mí me preocupa muchísimo, que es el de la mercantilización del deporte. Es decir, bajo esa idea principal de que los niños hagan deporte, hay gente que está pagando a su equipo de segunda división B. Y eso es mercantilizar el deporte. Eso es una demagogia pura y dura. No, yo fomento la práctica deportiva, sí, hasta los 12 años. A partir de que te empieza a costar, ya no la fomentas. Entonces empiezas con 200 niños, niñas en tu cantera, y cuando pasan a cadetes, que es cuando ya tienes que pagar, te quedas con 20. ¿Dónde está la responsabilidad social de esas entidades? Alguien tendrá que empezar a poner encima de la mesa que esto no puede ser.
que si queremos una cosa, queremos la otra también, y si no, no vale. Pero esa relación, deporte-educación, es simbiótica. Es decir, son dos entidades que se necesitan, pero que son distintas. Educación tiene un objetivo muy claro de un desarrollo para todo el mundo, mientras que el deporte, de alguna manera, no es para todo el mundo en cuanto a las entidades deportivas, En cuanto a las entidades deportivas. ¿Y qué nos vamos encontrando? Pues diferentes situaciones, Voy a ir un poco rápido para no aburriros. ¿El entorno qué le da a educación? Un entorno vivenciante. Solamente el deporte puede ser educativo si somos capaces de ayudar a los niños y niñas a entender la experiencia que tiene el deporte. Cada vez que yo estoy en algún sitio digo dos verdades absolutas. Siempre hay dos verdades absolutas en el deporte. Va a haber problemas porque en ese sistema hay intereses diferentes, y dos, de esto no va a vivir nadie. Y si tienes esas dos cosas claras, seguramente el tema va a ir bien. Porque si alguien que piensa que va a vivir del deporte, pues es que no conoce la realidad de los deportistas de alto rendimiento, exceptuando en algunos deportes. Y si alguien piensa que no va a haber problema porque todos somos buenos, también se equivoca. Porque el día que tu hijo o tu hija juegue menos o no lo dejes tal, va a haber problemas. Entonces tenemos que tal. Pero sin embargo, nos necesitamos. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas son indivisibles. Son los mismos cuando están en el colegio que cuando están en deporte. Son los mismos. Entonces al final, la gente del deporte, queremos que hagan deporte, fabuloso, fabuloso, pero la educación, la sociedad nos dice, no, pero de una determinada manera. Y ahí nos cuesta, y ahí tenemos un diálogo complicado. Pero el deporte tiene un valor, que es el de ese entorno vivenciante. Ayudarles a entender lo que pasa, ayudarles a entender cómo son, ayudarles a entender cómo se relacionan con los demás, ayudarles a entender lo que es trabajo en equipo, ayudarles a entender que a veces cuando se gana se pierde y cuando se pierde se gana, ayudarles a entender que todo el mundo es importante, porque eso luego lo vamos a trasladar a la sociedad. Ese es el valor educativo del deporte, ese entorno vivenciante. Claro, pero para que ese entorno vivenciante se pueda producir, tenemos necesidad de técnicos, de personal técnico, que esté capacitado para poder ayudar a un niño o niña a entender esas cosas. Es decir, a formarle desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, lo que queramos del deporte, pero al mismo tiempo también acompañarle en ese recorrido que es formarse como deportista. Y ahí hay una palabra clave que no siempre se puede aplicar, que es la de madurez. Es decir, si la persona que está encargada de llevar el deporte escolar en un grupo es inmaduro, ¿cómo le vamos a pedir que se comporte maduramente con unos niños que también son inmaduros? Estabilidad del personal técnico, que hemos hablado antes. Tenemos un problema claro en nuestro sistema de que no tenemos una población estable de personal técnico en el deporte escolar. Por tanto, para poder dar ese salto a ese elemento educativo del deporte, necesitamos que cada vez más personas tengan la oportunidad de dedicar o de desarrollarse profesionalmente en el ámbito del deporte escolar. Sabemos que el 100% no va a ser nunca posible, pero en algunos casos, en algunos puestos, debiera serlo. Debiera serlo. Y entonces ahí se terminan dos elementos, desde mi punto de vista. Una educación deportiva y un deporte educativo. Y os pongo un poco, perdonad, se ha saltado. Y hacemos ya un poco el recorrido. Educación deportiva, ¿qué es la del deportista? Tenemos que enseñarles a ser deportistas, efectivamente, pero también espectadores. Luego nos quejamos que los padres y las madres van a los partidos y montan la bronca, no saben estar tal. Primer punto somos nosotros. ¿Cómo están los niños y niñas cuando están en el banquillo? ¿Cómo se comportan cuando van a ver un partido de sus compañeros o sus compañeras? Esa es una responsabilidad nuestra. Queremos que sean participantes, deportistas. Y queremos, por supuesto, que sean consumidores responsables del deporte. Y yo creo que esos son tres elementos que personas que dan importancia a lo que es importante son capaces de hacer. Yo siempre suelo decir que todo lo que aprendí en el deporte lo aprendí barriendo. Porque el primer día que fui a jugar, con 10 años, en Durango, en Jesuitas, fuimos a coger los balones y salió una persona allí que dijo, balones aparte, primero barremos el campo. Porque el campo hay que tenerlo bien.
Porque igual que tienes bien la mesa de estudio, el campo tiene que estar limpio. Y luego ponemos los banquillos, y luego ponemos la mesa, y luego ponemos las sillas, y luego tal, y luego damos el vestuario al equipo rival y ahora ya empezamos a calentar. Es decir, hay muchas cosas antes y después que el partido. Y claro, y esa misma persona te dice, oye, y aunque tengas unas zapatillas buenísimas, si eres un paquete, eres un paquete. Las zapatillas no te van a hacer mejor. Vamos a mirar lo que es realmente responsable, vamos a mirar lo que es realmente educado. Y eso nosotros podemos transmitirlo. ¿Cuántas veces se escucha, fíjate, se ha comprado unas zapatillas de 300 euros, unas botas? Dice, ¿y eso es necesario para hacer deporte? Pues ahí hay un consumo responsable también. O cuando decimos, este espectáculo deportivo que es denigrante para, ¿cuánta gente va a verlo? ¿Alguien ha comprado una entrada para ver ese espectáculo? Pues ahí también habrá que tener un criterio para saber después cómo consumimos, o en la tele lo que consumimos. A eso llamo yo educación deportiva, y ahí tendríamos que trabajar. Y luego está lo que es el deporte educativo, esa parte de ciudadano. El deporte que me tiene que ayudar a tener luego un ocio, ¿sí?, saludable, y en valores. Es decir, que cuando yo ya deje la práctica deportiva, federada, escolar, la que quiera, pueda seguir haciendo deporte como una forma de formarme, como una forma de ser ciudadano integrado, responsable, ¿sí?, implicado en mi sociedad, porque el deporte me ha dado esa posibilidad. Entonces, por ahí es por donde nosotros nos gustaría trabajar. Pero claro, ¿de qué parte todo? De esas dos columnas que os he puesto ahí, que es personal formado, quiero decir formado, por no decir otras palabras, profesional, bien pagado, etcétera, pero también entidades implicadas. Y en esas entidades implicadas estamos todos y todas. Estamos diputaciones, estamos gobierno, estamos ayuntamiento, pero también federaciones, pero también clubes, pero también centros escolares, para saber que el deporte puede tener esta línea. Y entonces, si tenemos todo esto, ¿dónde podemos hacer incidencia, no? Si Escola Quirola, deporte escolar, deporte educativo, es lo que queremos, y queremos enseñarles a ser espectador, a ser participante, a ser consumidor, a tener un ocio adecuado, a que sea saludable y a una educación en valores, ¿dónde tenemos que hacer incidencia? Bueno, pues punto 1, tiene que ser un deporte gestionado con intención educativa. Nosotros esta semana estamos viviendo con la gente de Escola Quirola de la Diputación una semana mala, porque tenemos un conflicto encima de la mesa que no podemos resolver, y es una injusticia total. A un niño que no le dejan jugar con los niños de su clase porque dicen que no tiene nivel deportivo. 8 años. 8 años. El resto iban jugando 1 año. Y no tenemos armas para ir contra eso. Porque la entidad tiene capacidad de decidir cómo quieren organizarse. Nosotros ahí no nos vamos a meter. Pero es sangrante la situación porque esa entidad está en un colegio. 8 años. ¿Qué intención educativa tiene no dejar a un niño o una niña no poder participar con sus niños cuando llevan 1 año jugando? No digo, oye, que hay una diferencia de 5 años. Vale, me puedo callar. ¿No? En inglés, si no sabes inglés, no te van a poner con los de tu clase si no sabes inglés. Pero 8 años, 1 año jugando. ¿Qué gestión, qué intención educativa tiene esa decisión? Seguramente ninguna. Ninguna. Se ponen otras cosas por encima más allá del valor de ese niño. Que sea integradora y participativa. Es decir, todo el mundo tiene que tener cabida. Luego ya veremos que ese todo el mundo, a veces no todo el mundo está preparado para responder, ¿vale? Pero debería ser integradora. Debería que ser implicado y profesional. Para mí esa es una clave. Esa implicación de las entidades y de las personas, pero profesional. Y cuando hablamos de profesional, hablamos de la posibilidad de recorrer un camino. Si alguien es profesional de algo, lo puede ser por pasión, porque dedica mucho tiempo, y luego tiene su trabajo aparte, o porque realmente quiere dedicarse a esa actividad. Entonces yo entiendo que el futuro del deporte escolar debería ir por aquí, por tener profesionales del deporte escolar que nos permitan después gestionar todas estas cosas. Y no solamente en los ayuntamientos, sino también en los clubes, en las AMPAs. Porque si no, no daremos nunca ese salto. Nadie dará estabilidad. Por supuesto, quiero una educación integral.
que no nos centremos solamente en el atleta, hay que mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad, la técnica, no, ahí hay una persona que tiene sus sueños, que tiene sus vivencias, que hay que enseñarle a reconocerse, a saber lo que le pasa, porque eso le va a permitir después también responder en otras situaciones. Hoy en día se habla mucho de gestión de emociones. Yo hablaría desde aquí, de esas gestiones de emociones que nos produce el deporte escolar, el deporte. Por supuesto, que el enfoque lúdico esté presente. Y es la parte que nos toca a nosotros, flexibles métodos y contenidos. Es decir, tendremos que hacer seguramente una revisión muy importante de las ofertas de actividades que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Está claro que el deporte es el eje principal, pero al deporte también le podemos hacer aportaciones. Problemas de este año. Pues un tuit que saca un club de la zona que 25-0. Todo el mundo, 25-0, tal. Bueno, pues en Vizcaya tenemos la norma de que a partir de cierto tanteador se para ese tanteador, para no hacer más sangre más allá de lo que tal. Bueno, pues igual hay que seguir trabajando sobre estos temas, o sobre otros, para que la competición esté, porque no podemos negar que deporte es competición, pero que sea una competición más ajustada a las necesidades de los deportistas. Y no digo ajustadas en alterar el deporte en sí mismo, sino alterar comportamientos externos. Generemos otro tipo de cosas, donde no demos importancia a lo que no es importante. ¿De acuerdo? Y por último, para acabar, digo, joder, nos ha dado aquí una charla, nos ha dicho tal, ¿está todo mal? No está todo mal. O sea, vuelvo a repetir, tenemos en Vizcaya, seguro que en Guipúzcoa, en Álava también, muchos niños, niñas practicando deporte en edad escolar, muchos. Prácticamente estamos muy cerca del 100% de la población, datos que os hemos dado. Dentro del programa, fuera del programa, pero seguro que muchos están practicando, porque la gente quiere que sus hijos hagan deporte, y eso está muy bien. Entonces, no pensemos que todo lo anterior está mal hecho, no, construyamos sobre lo anterior, mejoremos lo anterior, cambiemos lo que hay. Y hoy es un buen primer día para empezar a cambiar, para decir, si todos queremos estar implicados, si todas las entidades estamos convencidas de que ese es el camino, demos pasos, tomemos decisiones en nuestro día a día. Desde la Diputación Foral de Vizcaya estamos en ese camino de tomar decisiones. El año pasado ha habido 3 entidades que no han recibido subvención. ¿Por qué no han recibido subvención? Por comportamientos inadecuados de sus aficionados, sancionados por la federación de turno. En algún caso, seguramente injusta, porque ese mismo club tomó una decisión después sobre ese aficionado, pero había que tomarla. Porque si alguien que no sabe estar en un campo sale de gratis, volverá a pasar. Pero si la entidad en la cual está ese aficionado no toma medidas, volverá a pasar. Y aunque nos duele quitar dinero del deporte escolar, también entendemos que una forma de que todo el mundo asuma de que tiene responsabilidad, incluso sus aficionados, es el bolsillo. Y nuestra línea va a ser ir por ahí, cada vez más, porque es la única manera que esas entidades que quieren ganar dinero con el deporte, fomentando el deporte, y trabajar por su deporte, lo cual nos parece bien, también tiene una responsabilidad social con ese deporte. Y ahí nosotros queremos hacer incidencia, en esa parte social. Por tanto, no cambiemos lo anterior, tenemos muchas cosas buenas, pero trabajemos por un futuro mejor. Mila esker. Eskerrik asko, Carlos, eskerrik asko, Oskar, ere bai. Bueno, hemendik aurrera, beti bezala, ja denboraz justu, baina lanean hasiko gara lantaldetan. Bueno, ikusten ez zuten bezala, maietan antolatuta zaudete, 10 mai, eta mai bakoitzean dago moderatzaile edo dinamizatzaile bat. Hiru atal izango ditugu, 3 dinamika diferente. Lehenengo dinamikan, moderatzaileak 2 gai jarriko dizkizue, hizketa gai. Lehenengo gaiarekin, 35-40 minutu egoteko aukera izango dizute, eta bigarrenarekin beste hainbeste. Hasieran 45 minutu geneuzkan aurre ikusita, baina, bueno, hasi garaia pixkat
denborekin eta jokatzen, beranduegi ez bukatzeko gero, orduan, utziko dugu, 35-40 minututan gai bakoitza. Bi gai izango dira, mai bakoitzan, ezberdinak, orain ipatuko dizkizue dinamizatzaileak. Ondoren, atxeden egingo dugu, eta kafea hartzeko ordua helduko da, orduan, ateako gara gela hontatik eta beste gela bateta joango gara kafea hartzera eta zerbait jatera. Eta bueltatuko gara ondoren berriz, baina ez gara bueltatuko lehenengo dinamikan izan dugun maira. Baizik eta aldatu egingo ditugu maiak. Bigarren dinamika honetan jarriko zarete sektoreka edo erakunde taldeka. Federazioak federazioekin, klubak klubekin, udalak udalekin, eta abar. Eta bigarren dinamika bat egingo dugu. Bigarren dinamika honetan, bi galdera izango dituzue erantzuteko. Alde batetik, zuen erakundeak zer ematen dion zuen udalari eskola kirolaren alorrean, eta alderantziz, zuen udalak zer ematen dion zuen erakundeari eskola kirolean. Eta hortarako izango duzue ordu bete, horren inguruan hitz egiteko. Nahi bezue ordu erdi eta ordu erdi galdera bakoitza erantzuteko. Eta hori bukatu ondoren, 3. dinamikarekin sartuko gara eta baliteke hau garrantzitsuena izatea. Ze 3. dinamika honetan berriz ere aldatuko zarete eta bueltatuko zarete hasierako maira, lehenengo dinamikako maira, eta lehenengo dinamikan landu dituzuen bi gai horietatik bat izango duzue berriz ere lantzeko. Eta kasu honetan gehiago sakondu beharko duzue. Ze helburua izango da gai horren inguruan mahaikide guztien artean 10 irizpide adostea. Gai hori etorkizunean landu ahal izateko. Adibidez, diru laguntzen gaia tokatzen zaio mailari, jarri beharko ditu etorkizunean diru laguntzak banatzeko 10 irizpide. Uste dituzuenak, zuek izan beharko liratekenak etorkizunean. Ez dakit ulertu dan. Bai. Bestalde, dinamikak eta egiten ari zareten bitartean, esan dugu kafea egingo degula, lehengo dinamika eta gero, baina tartean edozein momentutan izango zu aukera jaikitzeko, tan dago kafetera bat, esnearekin, eta nahi dezutenean, ez dakit, pixka mugitzeko, buruari buelta bat emoteko, gerturatu eta hartu kafea lasai. Ez da iserita egon behar, 3 ordutan zehar. Edozein momentutan jaikitzeko aukera duzue. Baita ere, Oskar kaiten izenean etorri da gaur aurkezpena egitera, baina baita ere eskertu nahi ditugu kaiteko beste kide batzuk, Iñaki Ugarteburu, Iñaki Ortuzar, Xabier Leizea, eta Arkaitzan Diozar, gurekin batera moderatzaile lanetan arituko direlako. Eta besteri barik, ez naiz gehiago luzatuko, eta lanean hasiko gara. Animo.
orain aldatuta zaudete, sektoreka eserita zaudete orain, klubak, elkarrekin, federazioak, udalak, aldundiak, enpresak, taldeka zaudete antolatuta. Nahi baduzue, hasteko nola persona berriak zareten mailan azkar egin aurkezpena, zuen buruaren aurkezpena besten aurrean, eta gogoratu, izango dira, bi galdera erantzun beharrekoak. Lehenengoa, nire erakundetik, zer ematen dioan udalari eskola kirolean, eta bigarrena, udalak zer ematen dio nire erakundeari eskola kirolean. Horren inguruan arituko zarete orain, 50 minutu ordu betez. Gogoratu baita ere, kafe hartu berri duzu, baina edozein momentutan jaikitzeko aukera dagoela, kafea bi bastarretan dago, kafesnea, eta jaikitzeko aukera dagoela. Eta, ikusten dudanez mundu guztiak dauka lekua, batzuk apuntatu gabe zeuden eta mai gabe, norbaitek izendatu gabe baldin badauka maila, gerturatu daia nigana eta nik esango diot, nun eseri daiteken. Animo.
Bale, ordu batak dira, eta hemen utzi behar dugu bigarren dinamika. Ziur gauza batzuk gehatu dira airean, edo esan gabe, baina, urrengo baterako utzi beharko dugu. Hirugarren dinamikari ekin barri dugu. Horretarako, bueltatu bar zarete hasierako mailetara. Hasieran izendatuta izan dezuen maila hortara, bueltatu bar zarete. Eta hirugarren dinamika honetan, gai bat izango duzue, orain dinamizatzaileak izango dizuena, eta gai horren inguruan egin behar duzue lan. Danak ezagutzen zarete dagoenekoz, beraz ez da inongo aurkezpenik egin behar. Ja, konfiantza giro baten hitz egiteko gai zaudete gainera. Moderatzailea jarriko dizue gai bat, eta gai horren inguruan 10 irizpide zehaztu behar dituzue. Guztion artean adostutakoak badira, irizpide horiek hobeto. Baina ez da ezinbestekua. Orduan, orain moderatzaileak aterako du gaia eta irizpideak. Eta saiatu alik eta irizpide zehatzenak jartzen. Irizpideak izan behar dira zehatzak. Etorkizunerako proposamenak bilakatu daitezen. Lan hau egiteko beste ordu bete izango duzue. Eta ordu bietan bukatuko dugu. Eta gero bai aipatu, segurazki jendea, batzuk igual lehenago atera barko dira, aipatu jasotako ekarpen guztiekin, hemen esandako gauza guztiekin, mahai bakoitzean, txosten bat osatuko dugula, eta txosten hori bidaliko zaizue jardunaldiko laburpenarekin batera. Gabonak tartean izan da, hau izango da urtarrian, segurazki. Baina jakin dezazuen, hemen esandako guztiak jasoko dituzuela gero txosten batean. Sergiok eta Carlosek egindako aurkezpenekin batera. Orduan, azken zati honi ekingo diogu, eta animo. Ordutegian egia da jarrita zegoela ordu bat erdietan bukatuko gendula. Batzuk ota jarri dutela eta kotxea ateratzea jumardiala eta ordu erdian bukatze duten taldeek, listo. Ordu batean baino beto, ordu erdian egin daitekena. Eta jakin, luzatzen baldin bada, ordu biak arte ere aukera daukagula hemen egoteko. Baina, ordu erdian bukatzeko gai basarete, ia hobeto.
Bueno, badakit talde batzuk oraindik ez duzula bukatu, baina jendea joaten ari denez, hori, doazenei eskerrak ematia, mi esker etortzeagatik, zuen ekarpen guztiengatik, eta gogoratu esan duguna, hemen jasotako guztiarekin txosten bat osatuko dugu, eta urtarrilerako prest dagoenean, bidaliko zaizue kirol eskolak egin ohi duen bezala, normalean, inei ez. Eskerrik asko dan hori etortzeagatik, eta hurrengo da arte.